Masejet Rosh Hashanah, Daf Yud Daled Amud Aleph 14a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer el Daf, la Gemara, vamos a recordar en qué estamos. Habíamos hablado sobre el Fula Mitzri. ¿Qué es Fula Mitzri? El frijol egipcio. Es un tipo de grano. En los granos dijimos que vamos a un momento que saca la raíz. O sea, si el momento que empieza a sacar la raíz es antes del comienzo del año de los granos, entonces para sacarle maaser hay que sacarle maaser con el año anterior. Y si la raíz salió después del comienzo del año de los granos, entonces hay que sacarle maaser con los granos que salieron en este año nuevo. Estuvimos hablando qué pasa cuando una persona tiene un montículo de este grano de Fula Mitzri, pero parte de ese montículo es de los granos que sacaron la raíz antes del comienzo de año y parte después. Entonces tienes un problema. ¿Por qué? Porque como sabemos, no puedes sacar maaser del año nuevo para el año anterior y del año anterior para el año nuevo. Tienes que sacar siempre el mismo año para el mismo año. Aquí lo tienes mezclado. ¿Qué es lo que haces? Vimos la opinión de Rabbi Shimon Shezuri, que viene y te dice, no pasa nada, mézclalo bien. Y cuando tú sacas el 10% de ahí, decimos que seguramente proporcionalmente sacaste lo necesario para cada uno y no se llama que estás sacando del nuevo para el viejo, del viejo para el nuevo, sino del nuevo para el nuevo, del viejo para el viejo. ¿Por qué? Porque estás sacando proporcional de lo que tenías. Así opina Rabbi Shimon Shezuri. Sin embargo, Jajamim discutieron, ¿sí? Así vimos en el DAF anterior, y dicen de que en seco no decimos que hay una mezcla proporcional. Por ende, cuando sacas 10% puede ser que la mayoría, 7% pertenece al año anterior y 3% al año nuevo. Entonces, sabe que estás sacando de uno al otro y del otro al otro. Entonces, no se puede, no hay manera como sacarle maaser a ese montículo. Viene Shmuel, sí, todo esto lo vimos en el DAF anterior, y dice, la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri, que si tienes un montículo con este grano, que tiene parte que salió la raíz antes del comienzo del año y parte después, la alajá es que ¿qué? Puedes sacarle maaser sin problema. Así dice Shmuel. Viene la Gemara y pregunta, Mat kifla rapizera mi amar Shmuel haji, ve amar Shmuel la kol en bila hutz miain beshemen. Dicen, ¿cómo puede ser que Shmuel dice que la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri que puede sacarle maaser a este montículo? Si opinas como Rabbi Shimon Shezuri significa de que tú opinas que al tú sacar 10% en algo seco, estás sacando proporcional de lo que tienes en la mezcla. Dice la Gemara, pero no me cuadra porque Shmuel dice en otro lado que cuando tienes una mezcla seca no decimos que está todo mezclado proporcionalmente, sino únicamente en algo líquido, como si fuera vino, como por ejemplo, perdón, vino o aceite, que ahí la mezcla es una mezcla bien proporcional, y cuando tienes que sacar más, decimos que sacas más proporcionalmente, pero en seco no. O sea, aparentemente contradice lo que Shmuel dice que la dejas como Rabbi Shimon Shezuri. Así pregunta la Gemara, responde la Gemara, Ishtemítete, ha de amar Shmuel a kol oleja har gemar pri. Dice la Gemara, te voy a explicar. Se te olvidó otra cosa que dice Shmuel en otro lugar también, que dice que para conceptos de maaser siempre vamos según cuando ya maduran 100% los frutos, los granos, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Si es así, significa que también si tienes un montículo, que es el caso que estamos hablando, que parte de los granos esos sacaron la raíz antes del comienzo del año y parte después del comienzo del año, no hay problema de sacarle un más 3% a todo. ¿Por qué? Porque no me importa, porque Shmuel opina que no vamos según la raíz, como dijimos al principio, sino vamos según qué, sino vamos según, no el momento que sacó la raíz, sino vamos según cuando ya maduró. Y por lo tanto, que tienes un montículo que parte sacó la raíz antes del comienzo del año y parte después, esos dos maduraron después. Por lo tanto, puedes sacarle maaser porque está sacando maaser de un año sin problema. Entonces, aunque Shmuel opina que cuando es una mezcla seca no es proporcional, en este caso no hay mezcla. ¿Por qué no hay mezcla? Porque yo no voy según el momento de raíz. Entonces, si voy según el momento de raíz, te digo que hay mezcla parte del año anterior, parte del año posterior. Pero si yo te digo que no voy según la raíz, sino según la maduración, en este caso, la raíz fue antes y parte antes y parte después, pero la maduración todo fue después. Si no hay ni una mezcla en absoluto y por lo tanto puedes sacar tu máster, tu 10% sin problema en absoluto. Significa de que puede ser de que Shmuel efectivamente, no puede ser así es. Shmuel opina que la mezcla en seco no se mezcla proporcional y aún así aquí se puede sacar. ¿Por qué? Porque no se llama mezcla, porque toda la maduración fue en el año, después del comienzo del año, el año posterior, y por lo tanto no hay problema de sacar un máster a todo este montículo. Entonces, básicamente tenemos 3 menciones, 3 dichos, 3 alajot que dijo Shmuel. Las voy a enumerar porque ahorita en la Gemara vamos a empezar a jugar entre uno y otro para que podamos ubicarlos más fácil. El primero, lo que dijo primero Shmuel es que la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri, que si tienes un montículo que parte de la raíz antes del comienzo de año y salió la raíz después, puedes sacarle máster. Ese es el primer dicho de Shmuel. Segundo dicho de Shmuel, una mezcla en seco no es proporcional, inclusive que la mezcla es bien, nunca está proporcional, sino únicamente en aceite y vino, sea únicamente en líquido. Ese es el segundo dicho de Shmuel.
Tercer dicho, tercera alajá de Shmuel es que ¿qué? Que siempre vamos en granos, en frutas, siempre según el momento de la maduración. Si la maduración fue antes del comienzo del año, vamos según antes del comienzo del año, según el año anterior. Y si fue posterior, pues vamos según el año entrante. Tres dichos de Shmuel. La Gemara a continuación te dice por qué es necesario que Shmuel te diga estos tres, te mencione estas tres alajot. Aparentemente, puede ser que va a ser suficiente con uno de ellos aprender los demás. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Utzrija. De Yashmiainan, alajá que Rabbi Shimon Shezuri, Hava Amina Mishum de Kasavar, Yesh Bilá, Kamashmanan la Kolen Bilá. Dice la Gemara, si te hubiese dicho nada más el primer dicho de Shmuel, que la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri, que puedes agarrar en un montículo que parte, sacaron la raíz dos granos antes del comienzo del año y parte después, y la alajá como Rabbi Shimon Shezuri es que puedes sacar maaser de eso. Uno hubiese pensado, si te digo nada más este dicho, que Shmuel opina que en algo seco hay una mezcla proporcional, como Rabbi Shimon Shezuri mismo opina, y por lo tanto, puedes sacar maaser, y en verdad no es así. Por eso te tiene que decir el segundo dicho para decirte que en verdad, no señor, en verdad no hay una mezcla proporcional en seco. Nunca es una mezcla buena, sino únicamente en líquido. Por otro lado, Viyashmina la cola en Bilá, Bamina que Rabbanas Virale, Kamashmana la Jaquera Beshimon Shezuri. Dice por otro lado, si te digo nada más, solamente el segundo dicho que no hay mezcla en seco proporcional, sino únicamente en líquido. Te hubiese dicho que en verdad, en el caso del montículo de granos que la raíz salió antes y parte después, que es un caso de mezcla seca, te hubiese dicho que la alajá es como jajamín, como mencionamos al principio de la clase, que discuten con Rabbi Shimon Shezuri y opinan que no se puede sacar maaser porque no es proporcional. Entonces, y por eso viene Shmuel y te dice, en el primer dicho que la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri, que se puede sacar maaser. ¿Sí? Dice la Gemara, Beyashmin, Anhani Tarte, Ave Amina, Kashe de Shmuel de Shmuel, Kamashman, Akon Oleja, Har Gemara Pri. Dice, por eso ahora, si te hubiese dicho únicamente los dos primeros dichos, que el primero que la alajá es como Shmuel y el segundo que no hay mezcla proporcional en seco, tú no hubiese dicho, mira, no me está contradiciendo la opinión de Shmuel, porque por un lado me dice que la alajá es como Shmuel, como Rabbi Shimon Shezuri, que significa que sí hay mezcla proporcional en seco, y por otro lado me dice que no hay mezcla proporcional en seco, contradicción. Por esto vengo y te digo un tercer dicho, una tercera alajá para decirte para decirte que no vamos en un momento de la sacada de la raíz, sino vamos en un momento de la maduración completa, la maduración principal, básica de una fruta para conceptos de maaser, y por lo tanto, esa es la razón de que Shmuel dice en el primer dicho que la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri. ¿Por qué? No por la razón del mismo Rabbi Shimon Shezuri, como explicamos antes, que él opina que uno puede sacar en seco, hay una mezcla, cuando sacas proporcional también en seco. No, sino por otra. ¿Por qué? Porque en el segundo dicho dice Shmuel que en seco no es proporcional, sino únicamente en líquido, sino por otra razón. ¿Cuál es la otra razón? Porque vamos siempre según la maduración, y aquí, aunque fue antes del comienzo del año y después la sacada de la raíz, pero el momento de la maduración fue después, por lo tanto vamos según el después y no hay problema. Sigue diciendo la Gemara, Biyashmina Nakor lejajar gemar pri, hava amina filu tevuaves de timnami, kamashmalan alajá que Rabbi Shimon Shezuri bemai de palik. Dice la Gemara, y por otro lado, si te hubiese dicho únicamente el tercer dicho de Shmuel, la tercera alajá de Shmuel, que siempre vamos según el momento de maduración de la fruta y no según el momento que saca la raíz, entonces te hubiese dicho que eso aplica en todo, también en los granos, en las frutas, y también en el trigo, y también en la uva, en el viñedo, en el aceite, en todo. Y no es así. Por eso viene y te dice, la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri, para decirte que Shmuel opina que la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri sobre lo que discutió contra Jajamim. ¿En qué? En granos. Pero en el resto de cosas, como por ejemplo en uvas, en aceites, en tebuá, lo que es harina, trigo, espigas, todas esas cosas, ahí no decimos que necesitas una maduración, no vamos según la maduración completa, sino vamos según el momento que creció ya un tercio, como vimos en el TAF anterior. Cuando ya creció un tercio en esas cosas, si creció antes del comienzo de año, pues vamos según el año anterior. Y si fue después, pues según el año nuevo. Vamos según el tercio y no según la maduración completa. Y todo lo que dijo Shmuel en el tercer dicho, que vamos según la maduración completa, es en granos o en otras frutas, pero no en granos, pero no en lo que es trigo, aceite y uva, que ahí vamos según el tercio. Por eso por eso no te puedo decir solo la tercera alajá de Shmuel, para que no te vayas a confundir que eso aplica en todas las cosas que vamos según una maduración de dicho producto en todas las cosas, sino únicamente en los granos y no en las uvas y aceite. Sigue diciendo la Gemara, Velashmiainan Hani Tarte, la cola en Bilá, la malí, Hakamashmalan, Leyain Veshemen y de Leyain Veshemen y Eshbila. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Todavía no entiendo por qué no me dices el primer dicho de Shmuel, que la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri,
Y el tercer dicho de Shmuel, que la maduración, que siempre vamos para temas de máster según la maduración en gramos. ¿Sí? Con eso va a ser suficiente, no va a ser necesario decir que Shmuel opina, que Shmuel opina, no es necesario decir la segunda alajá, que Shmuel opina que una mezcla en seco no es proporcional, porque eso sale de la primera a la tercera, ya sale automáticamente. ¿Y cómo sale? Les explico cómo sale. Si yo vengo y te digo, ¿sí? Que la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri, ¿sí? Entonces, aparentemente, ¿para qué me tienes que cuando tienes un montículo, que parte de los granos sacaron la raíz antes del comienzo del año y parte después, puedes sacarle más? ¿Para qué tú me tienes que decir que la maduración, vamos según la maduración completa? No necesitas decirme eso. Si tú me dices que está permitido sacar, no necesitas llegar a eso. Rabbi Shimon Shezuri opina que hay una mezcla proporcional en seco. Suficiente, no hace falta llegar a la tercera alajá de que ¿qué? De que vamos a una maduración completa. En verdad puede ser que vamos a una raíz y aún así va a estar permitido sacar 10%. ¿Por qué? Porque hay una mezcla proporcional. El hecho que Shmuel viene y me dice, ¿sí? Que vamos a una maduración completa, la maduración lista en los granos, significa que no es por la razón de que de Rabbi Shimon Shezuri. Que Rabbi Shimon Shezuri opina que hay una mezcla proporcional y Shmuel va a opinar que no es una mezcla proporcional. La razón que está permitida es por otra razón. Sino porque, pero por otra razón. ¿Cuál es esa razón? Porque vamos según la maduración. Significa que si tengo que llegar a esa razón, opina de que no hay una mezcla proporcional. Entonces automáticamente ya sale la segunda alajá. El segundo dicho de Shmuel está extra, no es necesario decirlo porque ya entre la primera y la tercera ya podemos deducir de que Shmuel opina que en seco no hay una mezcla proporcional. Dice la Gemara, tienes razón, eso puede salir de la primera a la tercera como explicamos. Pero en el segundo alajá de Shmuel, él dijo dos cosas. Una, que en seco no hay proporcional, ¿sí? Y eso lo podemos sacar del primero y el tercer alajá. Pero sí dice por otro lado que en aceite y en vino, que es líquido, sí decimos que va a proporcionar porque es líquido. Y eso no lo puedes aprender del primer alajá y la tercera alajá. Por eso necesitamos una segunda alajá que te diga que en aceite y en uva, que es líquido, en vino, sí es proporcional. Una vez que ya te mencionó eso, te digo que en seco no hay. Así culmina la Gemara explicando todo ese tema. Para resumir, Shmuel dice que la alajá es como Rabbi Shimon Shezuri, que si tengo un montículo, parte de los granos sacaron la raíz antes del comienzo del año y parte después, decimos que ¿qué? Decimos que según Rabbi Shimon Shezuri se puede sacar maser. Shmuel dice la alajá es que se puede sacar maser, pero no por la razón de él que él opina que decimos que en seco proporcional, sino por otra razón, porque decimos que vamos en maser según la maduración y no según el momento que saca la raíz, y por lo tanto que tengo parte que sacó la raíz antes y parte después, no importa, porque la maduración fue después, por lo tanto puedo sacar maser, porque no se llama que estoy sacando maser de un año para otro año, porque toda la maduración fue el nuevo año, y entonces se llama que toda la maduración de todos estos órganos fue el nuevo año, y por lo tanto estoy sacando maser no de un año al otro, sino únicamente del nuevo año solamente. Muy bien. Sigue la Gemara diciendo, Tania, Rabbi Yossi Hagelili Omer, Beospeja, Migorneja o Meigbeja. Magoren Beyeke Miujadim, Shegdelim al Meshana Sheabra, Umitasim la Shana Sheabra, Afkol Shegdelim al Meshana Sheabra, Mitasrim la Shana Sheabra. Yatsu Yerakot Shegdelim al Meshana Habaa, Umitasrim la Shana Habaa. La Gemara a continuación dice lo siguiente. El DAF anterior nosotros mencionamos que en lo que son frutas de árbol, vamos según el momento de la Hanatá. ¿Qué significa Hanatá? Hanatá significa el momento que cae la flor y comienza a crecer la fruta. Si eso significa Hanatá, vamos a continuación usar la palabra Hanatá, que es más fácil, pero se refiere a ese momento. Si la Hanatá fue antes del comienzo del año de las frutas de los árboles, para sacarle más, hay que sacarle más según las frutas del año anterior. Y si fue después, pues según el año nuevo que está entrando. Sin embargo, vimos que respecto a las verduras, vamos según el momento de la lequita, el momento de la recolecta. Si colectaste antes del comienzo de los años de la verdura, pues el diezmo hay que sacarlo con las verduras del año anterior. Y si fue con lo después, pues con el año posterior, con el año nuevo que está entrando. Así vimos en el DAF anterior. La Gemara a continuación va a traer una fuente de la Torah a estas alajot. Ojo, no es una fuente 100% de la Torah. ¿Por qué? Porque en realidad toda la obligación que hay para Maasrot, para sacar Maaser de verdura y de frutas de árboles, es únicamente de Rabbanán, no de la Torah. Entonces lo que vamos a encontrar ahorita es únicamente una pista, una smachta y no más que eso. ¿Ok? Entonces dice lo siguiente Rabbi Yossi Hagelili. Está escrito en el versículo, dice Rabbi Yossi Hagelili, Beospeja, y luego está escrito pegado, mi gorneja o mi ikbeja. ¿Sí? ¿Qué significa Beospeja? Beospeja es cuando recoges. Y no te especifica qué recoges. Lo que aparentemente significa cualquier tipo de lo que recoges, cualquier tipo de fruta del árbol está incluido en esa palabra Beospeja. E inmediatamente posterior está escrito Goren y Yekev, Gorneja e Ikbeja. Goren se refiere a lo que es trigo, espigas, ¿sí?
Y Yekev se refiere a qué? A lo que es un viñedo o aceite también. O sea, comparamos a la fruta del árbol con qué? Con lo que es el trigo, la uva y el aceite. El trigo, el viñedo y el aceite. ¿Ok? Eso es lo que comparamos en este versículo. ¿Qué comparamos? Escuchen bien. Dice Rabbi Yosef Gelili, de la misma manera que respecto a trigo y compañía, cuando digo trigo y compañía me refiero a trigo, uva y aceite, ¿sí? Vamos según, si se recuerdan, vimos en el etapa anterior, según el tercio. ¿Cuándo creció el tercio? ¿Cuándo creció un tercio del trigo? Si creció antes del comienzo del año del trigo, entonces vamos según qué? Vamos para Masot según el año anterior. ¿Correcto? Y si fue después, pues después. Pero en el caso que fue antes, vamos según el año anterior. ¿Por qué? Porque ya que el tercio se hace Raúl la agilá, ya es apto para comer, ya lo básico creció, después puede seguir creciendo solo. ¿Sí? Significa que cuando ya llegó un agua, ya llovió, y por esa lluvia ya llegó a un tercio, y después puede seguir creciendo solo, decimos de que ese es el momento que decide para Maaser si pertenece al año anterior o al año posterior. Si igualmente, dice la Gemara, aprendemos para las frutas del árbol. ¿Qué? Que el momento de la janatá es el momento que empieza a crecer la fruta, es el momento que ya la lluvia entró, penetró en el árbol y ya la lluvia que hay ahí es suficiente para que pueda proceder sola, inclusive que no siga lloviendo. De la misma manera que en el trigo y compañía, cuando ya crece un tercio, decimos que ese es el momento, ya que después ya puede seguir creciendo solo, ya es apto para comer, mejor dicho, y no es tan necesario lo siguiente, ya puede seguir solo. ¿Sí? Decimos que eso es lo que fija si pertenece al año anterior o al año posterior. Igualmente en el árbol, en el momento de la janatá, las frutas, en el momento de las frutas del árbol, en el momento de la janatá es lo que fija si pertenece al año anterior o al año posterior. ¿Por qué? Porque el momento de la janatá es el momento que ya el agua suficiente entró al árbol y después ya puede seguir solo formando la fruta sin más aguas. ¿Ok? A diferencia de las verduras, que siempre vas a necesitar más agua y más agua y más agua para el crecimiento hasta que lo arrancas. O sea, no existe un momento que tienes que el agua hace un tope y después ya sigue creciendo sin que siga lloviendo. Así opina Rabbi Yossi Glili. Entonces, por eso, en las frutas del árbol la comparamos a lo que son el trigo y compañía, a diferencia de Yeracot y por lo tanto, a diferencia de las verduras, por lo tanto, verdura vamos según un momento diferente que es la recolecta y las frutas del árbol vamos según el momento de qué? Según el momento de la janatá, que es paralelo al momento de el tercio del trigo y compañía, como explicamos. Así opina Rabbi Yosef Glili para aprender la fuente para esto. Sin embargo, Rabbi Akiva Omer, él también dice que comparamos Beospejá, que te habla también. Beospejá no te dice que cuando buscas, cuando agarras y no te especifica qué tipo de cosa, entonces se incluye frutas de árbol. Y posteriormente te dice mi gorneja o mi veja, trigo y compañía. Para compararte trigo y compañía, ¿con qué? Con el árbol frutal. ¿En qué? Ahora, esto es diferente. Dice la Gemara, Rabbi Akiva Omer, Beospeja mi gorneja o mi veja. Ma goren beyeke miuchadim shekdelim al rov maim, ומתעשרים לשנה שעברה, אף כל שגדלים על רוב מים, מתעשרים לשנה שעברה. יצאו ירקות שגדלים על כל מים, ומתעשרים לשנה הבאה. Dice la Gemara, mira bien, dice Rabbi Akiva, yo te comparo la fruta del árbol con el trigo y compañía. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el trigo y compañía, sí, cuando otra vez, trigo y compañía es uva y también aceite, trigo y uva y aceite. Ellos crecen únicamente de qué? Rov maim. Rov maim se refiere a las aguas de lluvia, que son la mayoría de agua que hay en el mundo, ¿sí? Que se usan para hacer crecer cosas. Pero de todas maneras, de la misma manera que trigo y compañía crecen a través de mekshamim, de aguas de lluvia, ¿sí? Igualmente, decimos que también las frutas que crecen de aguas de lluvia van a ser así, ¿sí? A diferencia de las verduras, de que no usan para crecer únicamente aguas de lluvia porque no es suficiente, sino también maim shovim, que son aguas que uno tiene que estar poniendo y regando las plantitas. Y los mefarshim preguntan que aparentemente no está clara esta prueba de él. ¿Cómo sabemos de que efectivamente el momento que fija en las frutas del árbol es el momento de la janatá? Esto no vemos tanto. Y explícanos, mefarshim, de que Rabbi Akiva viene más que todo, es una eliminatoria más que todo. Él dice, mira, el hecho, en verdad según la lógica, uno debería decir que el maaser siempre fija según la lequitá, como Yeracot, ¿sí? Como Yeracot, que vamos siempre según la recolecta. Pero dice la Gemara, el hecho de que vemos de que el trigo y compañía no va según la lequitá, sino va según el tercio, como vimos, y aparentemente
es por qué, porque la manera que necesitan las aguas es diferente. ¿Por qué? Porque las verduras es con lluvia, con agua lluvia y también con agua normal para estar regando. Y por otro lado, el trigo y compañía no es así, sino es únicamente con agua de lluvia suficiente. Igualmente, cualquier otra cosa que sea suficiente el agua de lluvia va a tener un momento diferente para fijar a qué pertenece esa cosecha, si el año anterior o el año posterior, que no va a ser el momento de la lequitá con las verduras, sino un momento diferente. ¿Cuál es el momento de la janatá? Pero no tenemos una raya directa de que efectivamente es janatá. A diferencia de la primera explicación de la biología lírica, ahí sí tenemos el momento de la janatá, porque lo comparó, que él dice que eso es paralelo al tercio. Paralelo al momento del tercio del trigo, es el momento de la janatá. Pero esta explicación va a una explicación diferente. Pero él dice, mira, seguro no vamos, lo que fija no es el momento de la lequita de la recolecta, sino el momento de la janatá. ¿Por qué? Porque lo único que fija el momento de la lequita de la recolecta es cuando depende en aguas de lluvias y otras aguas para poder crecer. Sin embargo, que depende únicamente de las lluvias y con eso es suficiente, tiene un momento diferente. ¿De dónde lo aprendemos? Del trigo. Ahí está que trigo y compañía tiene suficiente con agua de lluvia y tiene un momento diferente a la lequita, a la recolecta. ¿Cuándo es? Cuando trae un tercio. Igualmente aquí no es el momento de la lequita. ¿Y cuándo va a ser el momento de la janatá? Pero como les dije, no tenemos una prueba directa que es pajanatá, pero sí tenemos una prueba que no es la lequita. Entonces me dice la Gemara, May Benayo, ¿cuál va a ser la diferencia entre estas dos explicaciones? Y vamos a entender ahorita un poquito más la diferencia entre las dos. Dice la Gemara, Marra Biabau, Betzalim Asarisimu Pula Misri, Ika Benayo, Detran. Betzalim Asarisimu Pula Misri, Shemana Mehmaim, Sheloshim Lefina Roshana, Mita Asrim Leshabar, Umutarim Beshviit, Imla Asrim Beshviit, Umita Asrim Leshana Abba. Dice la Gemara, escucha bien. Está escrito en la Mishnah, Masejet Shevit, Perek Beta Mishnah Tet. Está escrito lo siguiente: ¿qué pasa si tú tienes cebolla? ¿Sí? Cebollas chiquitas, un tipo de cebolla que es un tipo de verdura. O fula mitzri, que es este frijol, pero no nos confundamos, aquí no se refiere a grano, porque aquí se refiere cuando estás agarrando este frijol egipcio, pero no para comerte el grano, sino para comerte las plantas. Entonces, verdura, ¿sí? Básicamente tienes verduras, ¿sí? Verduras. Está escrito en la Mishnah, ¿qué pasa si tú agarras estas verduras, las plantas, 30 días antes del comienzo del año de las verduras, tú vienes y le pones un techito para que no le caiga agua? ¿Ok? 30 días antes. Sale que comenzó el año y ya lleva 30 días sin recibir agua. ¿De qué? Sin recibir agua los últimos 30 días. Sino todas las aguas que recibió fue del año anterior, 30 días antes del año anterior. De que culmine el año anterior. Perfecto. Y viene Rosh Hashanah y de inmediato en Rosh Hashanah tú vienes y lo cortas. Sale que ¿qué? Que cuando viene lo cortas, cuando tú lo cortas, ¿sí? Te lo comes, esta verdura creció únicamente del año anterior. Sí, porque cuando ahí está que lleva 30 años sin que tocó, 30 días sin que tocó agua. Si hubiese caído agua dentro de 30 días, entonces esa agua le hace efecto también para el año posterior. Entonces decimos que parte creció también el año posterior. Pero si no recibió agua los últimos 30 días, entonces ¿qué pasa? Si no recibió agua los últimos 30 días, entonces automáticamente el crecimiento total de esto, ¿cuándo fue? El año anterior. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, según la explicación, un segundo, el año anterior, y por lo tanto, sí, por lo tanto dice la Mishnah, de que vamos a ir según el maaser del año anterior. Si el maaser del año, hay que sacar maaser con las cosas del año anterior, uno, y dos, si el maaser, si el año anterior era, por ejemplo, era el año segundo del ciclo, entonces hay que sacar maaser, hay que sacar maaser sheni, en vez de maaser ani. Y si era tercero, maaser ani, así vamos haciendo. Igualmente, si el año anterior era el sexto año, entonces está permitido que lo agarre sin problema. Sin embargo, pero sin embargo, si fue menos de 30 días, entonces empezó a crecer el séptimo año, entonces no se puede comer. Como dijimos la misma alajot del DAF anterior. Pero de todas maneras, dice la Gemara que en este caso, repito la Mishnah, cuando tenés verduras, ¿sí? Verduras, 30 días antes del comienzo del año de las verduras, tú viniste y tapaste para que no le entre nada de agua, toda el agua que le entró es seguro del año anterior y no tuvo ni un procedimiento en el año nuevo que vino, por lo tanto decimos que ¿qué? Que vamos según el año anterior. Dice la Gemara, esto cuadra con la opinión de quién? De Rabbi Yosef Gereli, que él dice que ¿qué? Que vamos según el momento del crecimiento del producto. Y por lo tanto, en el trigo, un tercio, en el árbol, janatá suficiente, y en verduras digo que siempre como necesitas el agua, entonces siempre depende del agua. Entonces mientras que le vas echando agua, siempre, dependiendo de cuánto le echaste agua, se va renovando. Y si le echaste agua después del comienzo del año, pues vamos según el año nuevo. O sea, pero aquí en este caso, según esta explicación, vamos a ir según el año anterior. ¿Por qué? Porque no le echaste agua los últimos 30 días. Entonces seguro no hubo ni un crecimiento en el año nuevo por el agua anterior. No hubo ni un crecimiento nuevo en el año nuevo. ¿Por qué? Porque los jajamín sabían que si 30 años lleva sin agua, 30 días, perdón, no 30 años, 30 días lleva sin agua, no tuvo ni un crecimiento en este nuevo año. Entonces se la llamará, si es así, pertenece al año anterior, entonces según Rabbi Yosef efectivamente cuadra. Sin embargo, según Rabbi Akiva,
Dice la Gemara, deberíamos decir que el hecho que es verdura, ¿sí? Y la verdura, él lo dependió en qué, si crece en aguas de lluvia únicamente o en aguas de lluvias y también estancadas. La verdura también crece en aguas de lluvia y también estancadas. Y por lo tanto, aunque no le echaste agua los últimos 30 días, aunque no le echaste agua, todavía siguen siendo verdura y siguen teniendo esa característica de que crecen con aguas de lluvia y también aguas estancadas, con cualquier tipo de agua. Y por lo tanto, el maaser va a ser ese monumento de la lequitá, ya que tú lo cortaste y lo recolectaste después del comienzo del año. Por lo tanto, vamos a sacarle maaser según el comienzo, después del comienzo del año, no según el año anterior, no como en la Mishnah. O sea, la diferencia de ellos va a ser en el concepto de las verduras. ¿Sí? Según la primera explicación, repito otra vez, según la explicación del Rabbi Segreli, que la razón de que en verdad vamos según el momento de la recolecta es porque siempre estás dándole hasta el último segundo, hasta el momento de la recolecta. Están dándole agua todo el tiempo. En este caso, que no le diste agua los últimos 30 días, no tiene nada que ver con el año nuevo, por lo tanto pertenece al año anterior. Sin embargo, según Rabbi Akiva, de que la característica que fija y que hace la diferencia en verduras, y te dice que qué, y te dice que en verduras vamos a un momento de la colecta, ¿es por qué? Porque no se usa nada más aguas de lluvia, sino también aguas estancadas. Entonces, en este caso, aunque no recibió nada de agua los últimos 30 días, el hecho que tiene esa característica que las verduras usan agua de lluvia y también aguas estancadas, va a pertenecer al momento de la lequita de la recolecta. Ya que la recolecta fue el nuevo año, por lo tanto vamos a ir según el nuevo año, según el momento después del comienzo del año, según ese año. Muy bien, seguimos. Dice la Gemara, Behad Bishvat Rosh Hashanah La'ilan. Vimos en nuestra Mishnah, volvemos a nuestra Mishnah, ¿sí? Que vimos un majloquet respecto a las frutas del árbol. ¿Sí? Hasta ahorita estuvimos hablando qué es lo que fija, si en la Hanatá, vimos en los árboles, en las frutas del árbol, que es la Hanatá, que si fue antes del comienzo de año, pertenece al año anterior, y si es después, después. Pero la pregunta es, ¿cuándo es el comienzo de año en las frutas del árbol? Vimos en nuestra Mishnah, según Bet Shammai, el 1 de Shevat, y según Betilel, el 15 de Shevat. Dice la Gemara, Maitama, ¿cuál es la razón de Betilel? De que efectivamente el Rosh, que así es la halajá, que Rosh Hashanah para las frutas del árbol es el 15 de Shevat, que es Tu Bishvat. Dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshaya, Hoil be'atzur rov gishme shana, ve'adain rov tkufa mi bachutz. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Él opina, Betilel, que el momento de comienzo de año es el 15 de Shevat, Tu Bishvat. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de las lluvias ya acabaron. Ya acabaron. Y ya que la mayoría de las lluvias ya acabaron, entonces ya el agua entró bien a los árboles y ya comienza el momento de la Hanatá, que es lo que manda en las frutas del árbol. Y por lo tanto, ese es el corte, ese es el comienzo del año, el 15 de Shevat. Y sigue diciendo Rabbi Elazar para explicar este tema. Y todavía falta la mayoría de la Tekufat Tebet. ¿Sí? Tekufat Tebet todavía falta la mayoría, ¿sí? Para que culmine. Dice, ¿a qué te refieres a esa parte de eso? ¿Qué tiene que ver eso? Eso no es una razón, no estoy entendiendo. Lo contrario, Maika Amar. Dice, todavía falta la mayoría de Tekufat Tebet, entonces es una razón para decirte que todavía no es comienzo de año. No entiendo qué es lo que me quieres decir. Ajika Amar, Afalpi, Sherot Kufat mi bajut, Soil Biatzuro Gishmi Shana. O sea, no se refiere que es parte de la razón, sino te viene a decir lo contrario. Aunque todavía falta la gran parte de Tekufat Tebet, que empieza en Tebet y culmina en Nisan, son 3 meses, cada estación son 3 meses. Aunque falta la mayoría, aún así decimos que el hecho que ya la mayoría de las lluvias ya culminaron, sí, no confundamos, mayoría de lluvias y mayoría de la Tekufat Tebet, estamos hablando. O sea, aunque falta la mayoría de Tekufat Tebet por pasar, pero el hecho que ya la mayoría de las lluvias ya culminaron, ya ese es el momento del comienzo de año. ¿Por qué? Como explicamos, porque la mayoría de las aguas ya lo hicieron, aunque ya llovieron, aunque todavía falta la mayoría de la Tekufat Tebet, que es la estación del invierno. Ok. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, Maaser Rabbi Akiva, Sheliket etrog behad bishvat, benahag bo shne isurim, ehad que dibre Bet Shammai, behad que dibre Betilel. Escuchen bien lo que dice la Baraita. Dice la Baraita, esta es la primera opinión, ¿eh? La primera opinión dice la Baraita lo siguiente. Hubo una historia con Rabbi Akiva que cortó, cosechó un etrog, que es una fruta de un árbol, ¿sí? El 1 de Shevat. El 1 de Shevat. Y tuvo que hacer 2 maasrot. Se encontraba Rabbi Akiva entre el segundo año, ¿sí? Y el tercer año, entrando al tercer año. Y entonces, como lo hizo el 1 de Shabbat, dice, tengo un problema. El tercer año que hay que hacer maaser ani. El primero, segundo, cuarto y quinto hay que sacar terumá, maaser rishon, como ya vimos anteriormente, y maaser sheni. ¿Sí? A diferencia del tercero y el sexto, que en vez de maaser sheni hay que sacar maaser ani. Se le da el poro en vez de maaser sheni que se come en Jerusalén.
Se dice la Gemara, si yo me encuentro entre el segundo y tercer año, que ese es el caso aquí, entonces cuando yo estoy el 1 de Shevat, viene Rabbi Akiva, agarró el etrog, dice, mira, si estoy el 1 de Shevat, según Bet Shammai, estoy comenzando el tercer año. Y estoy comenzando el tercer año, entonces ¿qué tengo que sacar aquí? Maaser Ani. Pero por otro lado, según Betilel, ¿cuándo empieza el tercer año? Solo después. Entonces todavía me encuentro en el segundo año. Entonces, ¿cuándo qué tengo que sacar ahorita? No Maaser Ani, sino Maaser Sheni. ¿Qué vino Rabbi Akiva? Hizo dos Maaserot. O sea, en este concepto, adicionalmente sacó Terumá, Maaser Rishon, y adicionalmente sacó otros dos Maaserot más. Maaser Sheni y Maaser Ani. Por si acaso, porque no sabía si iba como, no sabía si íbamos como Betilel o como Bet Shammai de que ya está en el tercer año, como Betilel de que sigue todavía en el segundo, al final del segundo año. Así dice la primera opinión que fue la historia de Rabbi Akiva. Sin embargo, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, lo minhag Bet Shammai Betilel nahag ba, el minhag Rabban Gamliel Rabbi Eliezer nahag ba. Dice Rabbi Yossi bar Yehuda, no te voy a explicar. La razón que Rabbi Akiva, cuando sacó el etrog, ¿sí? Cuando sacó el etrog del árbol, tuvo que sacar dos masrot, no es, escuchen bien, porque él opina, porque él tiene dudas si vamos como Bet Shammai o Betilel. Si no, explico bien para que esté claro esto, si no, en verdad vamos como Bet Shammai. Le van a preguntar cómo puede ser, que más adelante va a preguntar cómo puede ser que va como Bet Shammai y Rabbi Akiva, si relajarnos como él. Si no, en verdad, pero así explica la Gemara aquí ahorita. Si no, en verdad vamos como la opinión de Bet Shammai, de que en realidad el comienzo de año para las frutas, para temas de Masrot, para las frutas del árbol es cuando el 1 de Shevat. Entonces seguro se encontraba cuando, seguro se encontraba en el tercer año. Pero la razón que él sacó estos dos Masrot, Maser Sheni y Maser Ani, ¿sabes por qué? Porque hay un mahlok entre Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer. Si el etrog, para temas de maaser, vamos según, lo comparamos a las verduras que vamos en el momento de la recolecta, o vamos en el momento de la hanatá, ¿sí? ¿Qué fue antes? Si vamos en el momento de la recolecta, él colectó, vamos según Bet Shammai, sí, que el 1 de Shevat ya es tercer año. Si vamos, y él colectó el 1 de Shevat, perfecto. Si tú vamos en el momento de la recolecta, entonces colectó en el tercer año. Si se colectó en el tercer año, entonces tiene que dar que maaser Maaser Ani. Sin embargo, si vamos según la otra opinión que dice que vamos, no según el momento de la recolecta, no lo comparamos a verduras, sino lo comparamos al resto de las frutas del árbol que vamos según Hanatá. La Hanatá fue antes, entonces que colectó el 1 de Shevat, la Hanatá fue antes, entonces segundo año tiene que dar que Maaser, tiene que dar Maaser, Sheni. Por lo tanto, tuvo que sacar estos dos masot en adición al Terumá y Maaser Rishon. Como está este mahloket que hay entre Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer, lo vemos en la Mishnah de Masajet Bikurim, como dice la Mishnah de Tnan, Etrog Shavel Ilam Beshlosha Derechim, Uleyarak Bederech Echad, Shavel Ilam Beshlosha Derechim, Leorla Ulevay Leshvit, Uleyarak Bederech Echad, Shebeshad de Kiato Isuro, Dibre Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Omer Etrog Shavel Ilam Lechol Davar. Vimos en Forash, está aquí Rabban Gamliel opina que efectivamente el Maaser del etrog vas como el tema de la verdura que vamos en el momento de la recolecta, entonces es así, hay que darle maaser de tercer año, o sea, maaser ani, y sin embargo Rabbi Eliezer dice no, que el etrog es igualito a cualquier fruta de árbol, que vamos no según el momento de la recolecta, sino según el momento de la hanatá, y por lo tanto que lo agarraste el 1 de Shevat, que es tercer año según Bet Shammai, pero todavía la hanatá fue antes, por lo tanto el segundo año tienes que dar maaser sheni. Entonces básicamente dos maneras cómo explicar la historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva colectó según todos el 1 de Tishre, cosechó el etrog, pero sacó dos masrot. O sea, en adición a Trumá y Maaser Rishon, sacó también Maaser Sheni y Maaser Ani. La pregunta es ¿por qué? La primera explicación Tanakama dice que es ¿por qué? Porque tenía dudas si vamos según Bet Shammai o Betilel, en cuándo es el comienzo de año. ¿Sí? Si es el 1 de Shevat o el 15 de Shevat, como explicamos. Y Rabbi Yossi dice, no, en verdad, vamos según Bet Shammai, de que el 1 de Shevat es el comienzo de año. Y si es así, ¿por qué? ¿Cuál es la duda que tenía? ¿Por qué tuvo que sacar también Maaser Sheni y Maaser Ani? Porque él tiene dudas si la halajá es como Rabban Gamliel o como Rabbi Eliezer, si el masrot de etrog vamos como los árboles, que es Hanatá y por ende segundo año, o como Yerakot, que es Lequitá, que el momento de la recolecta, que fue el 1 de Shevat, que es el tercer año, y por lo tanto hay que darle maaser del tercer año. Dos maneras como explicarlo. La Gemara ahorita pregunta sobre la primera explicación sobre Tanakama. Dice la Gemara, Umiabdinan, que tres hombre, Beatan el Olam Alajá que dibre Betilel, Bearotze la que dibre Chamay Ose, que dibre Betilel Ose, Mikule Bechamay, Mikule Betilel Rasha, Mejome Bechamay, Mejome Betilel, Alaba Katub, Omer, Beakesil bajo Shejonlech, Ela, y que Bechamay Bekulenu Bejombrejón, y que Betilel Bekulenu Bejombrejón, dice la Gemara según la primera explicación de que la duda de Rabbi Akiva era si vamos, según si decimos que comienzo de año es como Bechamay el 1 de Shevat o como Betilel 15 de Shevat, y por lo tanto Rabbi Akiva quiso hacer jumbra, hacer como los dos y sacar dos más. Pero dice la Gemara, no puede ser algo así, porque dice la Gemara, lo que dice esta vareta que acaba de leer, que dice lo siguiente, la alajá es como Betilel.
Y por otro lado, si quieres hacer como Bechamay, puedes hacer, y si quieres hacer como Betilel, puedes hacer. Pregúntame, no entiendo, me acaba de decir, esto en paréntesis te lo digo, me acaba de decir que alajá es como Betilel, después me dice, puede hacer como tú quieras. Dice los Mefarshim que en verdad la primera parte de la verdad es después que ya sale la voz celestial de que la alajá es como Betilel, ahí hay que hacer como Betilel. Y la segunda parte de la verdad que acaba de explicar, está hablando antes que salió la voz celestial y te dice que puedes hacer como tú quieras, ¿sí? O como Bechamay o Betilel. Pero, dice la varita, si quieres hacer como las culot, como los permisos de Bechamay y de Betilel, eso es ya eres un rasha, un malvado. Quieres agarrar el permiso de los dos. Y si quieres ser estricto como Bechamay, como Betilel, eres un tonto, que sí, dice la Gemara. ¿Sí? Entonces tú tienes que hacer siempre que, dice esta baraita, tienes que hacer o como Bechamay en los permisos y en las cosas estrictas, o como Betilel en los permisos y en las cosas estrictas. Así dice la Gemara. Entonces, ¿cómo puede ser? Pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser de que Tanakama, la primera opinión de la baraita que vimos antes, dice que la explicación de la Akiva, ¿por qué tuvo que sacar dos más? En adición a Terumá y Maser Rishon, tenía que sacar también Maser Rishon, Maser Sheni, Maser Ani. ¿Por qué? Dice la Gemara, explicamos antes en la primera explicación, porque tenemos dudas si va como Bechamay Betilel. Señor, si tienes dudas, no haces jumbrot de las dos. Te tienes que decir o uno o los dos. Como está escrito aquí en la baraita, el que hace jumbrot como los dos es un tonto, como está escrito en esta baraita. Dice la Gemara, Rabbi Akiva, Gemara istapekle. Velo yada y Betilel behad bishvat amru y behamisha asar bishvat amru. Dice, te voy a explicar. En verdad, Rabbi Akiva va como Betilel. Va como Betilel y no tiene duda en eso. Solo la duda que él tenía es si Betilel dijo que el Rosh Hashanah, el comienzo del año para las frutas, es el 1 de Shevat o el 15. En verdad no tenía duda si es Bechamay o Betilel. O sea, no tenía duda si vamos como Bechamay o Betilel. No es que tenía claridad quién dijo que él tenía duda si vamos como Bechamay o Betilel. No. ¿Por qué? Porque efectivamente no puede ser un hacer jumbrot como los dos. Si no, él vamos con Betilel seguro. Pero no tenía la duda que él tenía es ¿qué es lo que dice Betilel? Si el 1 de Shevat o el 15 de Shevat. Y por lo tanto tenía que hacer estos dos Ma'asrot. Sigue diciendo la Gemara. Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda omer, lo minhag bet Shammai u Betilel nahag ba, el minhag Rabbi Gamliel y Rabbi Eliezer nahag ba. Behad bishvat que bet Shammai nahag ba. Ahorita la Gemara se enfoca en la segunda parte de la verdad que vimos antes, que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dice de que en realidad la razón que Rabbi Akiva tuvo que sacar dos Maasrot, Maaser Sheni y Maaser Ani, en adición a Terumá y Maaser Rishon, es porque, no porque tenía dudas si es como Bet Shammai o Betilel, sino en verdad como Bet Shammai, de que el comienzo de año para árboles frutales es cuando el 1 de Shevat. ¿Y por qué tuvo que sacar Rabbi Akiva, Maaser Sheni, Maaser Ani? Porque tenía duda si en Etrog, que es lo que él estaba arrancando, vamos según la Hanatá, que fue antes del 1 de Shevat, o inclusive unos días antes, o vamos según la recolecta, lo comparamos a verduras, como vimos antes, y por ende la colecta fue el 1 de Shevat, y por lo tanto vamos a darle según el Maaser del año nuevo que entró. Dice, pero no me cuadra que esa es la explicación en la historia de Rabbi Akiva, en la opinión de Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque según esta explicación sale que Rabbi Akiva como Bechamay. No puede ser, porque la alajá no es como Bechamay, sino la alajá es como Betilel. Dice la Gemara, Mar Bihaina, Beite Mar Bihania, Aja Beetrok Shehantu Perotav Kodem Hamisha Asar de Idach Shevat Askin. Ubedino Afilu Kodem Lajen, Umase Sheaya, Kach Haya. Dice la Gemara, te voy a explicar lo que pasó aquí. Te voy a explicar. Aquí no es como nosotros estábamos pensando, de que el caso es de que estamos el 1 de Shevat, y la Hanatá fue unos días antes o antes de eso, y la colecta fue después del 1 de Shevat. No. Porque en verdad dice la Gemara, no vamos según Bechamay. Rabbi Akiva no va según Bechamay, que el 1 de Shevat es lo que te manda aquí. No, lo que te manda aquí es como Betilel el 15 de Shevat. ¿Qué está pasando aquí? Te voy a explicar. La Hanatá fue antes del 15 de Shevat. ¿Qué pasó? La Hanatá es otra vez cuando cae la florcita y comienza a caer, a crecer el etrog. Eso fue antes del 15 de Shevat, que es el momento de comienzo de año, según Betilel, y así se la jaya, así opina Rabbi Akiva. ¿Qué te dice 1 de Shevat? El 1 de Shevat lo colectó. ¿Qué 1 de Shevat? El 1 después de ese 15, o sea, casi un año después. 11 meses y medio después lo colectó. Y sale de que en verdad la colecta fue en el año entrante, o sea, después del 15 de Shevat, el 1 de Shevat después de eso, o sea, 11 meses y medio después. Y la Hanatá fue antes del 15. La pregunta es si vamos como Rabban Gamliel o como Rabbi Eliezer, si lo que fija en Maaser es la Hanatá o lo que fija es la recolecta. Pero en verdad, ¿qué es el comienzo de año? El 15 de Shevat. O sea, hasta ahorita nosotros estábamos entendiendo de lo que estaba pasando aquí era que la Hanatá fue antes del 1 de Shevat y la colecta fue el 1 de Shevat. Entonces significa que lo que juega aquí es Bechamay. Vamos a un Bechamay que el comienzo de año es 1 de Shevat. Pregunta la hermana, no puede ser. Dice, no, en verdad, el que manda aquí el comienzo de año es Betilel, que es el 15 de Shevat.
¿Qué está pasando aquí? La Hanatá fue antes del 15 y el 1 de Shevat que mencionamos no es el 1, es el 1 de Shevat posterior a ese 15. No es anterior a ese 15, sino posterior. O sea, 11 meses y medio después de ese 15. Y ahí es cuando decimos que ¿qué? Ahí es cuando decimos de que fue la colecta de esa cosa. Y pues, la duda es si vamos según ese año entrante o no, pero todo según la opinión de Bet Hillel. Esa es la primera explicación para esto. Segunda explicación, Rabina Amar, Kroj Uteni, lo ejad Utni, lo ejad Beshvat Haya, el Hamisha Asar Beshvat Haya. Velo Minag Bechamayo Bet Hillel Nahagba, el Aminag Rabbangamid Rabbi Eliezer Nahagba. Otra explicación es de que en verdad, según esta segunda explicación en la historia de Rabbi Akiva, esta explicación de Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá, en verdad discute con la primera en dos cosas. ¿Qué? Una, de que en verdad todo esto no fue el 1 de Shevat, sino el 15 de Shevat. Y dos, que la duda no era si vamos con Bechamayo y Bet Hillel, sino la duda es si es Rabban Gamliel o Rabbi Eliezer. Entonces, básicamente, según esa explicación, no tenemos que llegar a lo anterior, de que estamos hablando del 15, el 15 de Shevat y el 1 posterior, 11 meses y medio después, sino en verdad estamos hablando de ese mismo año, pero en verdad no está escrito el 1, sino está escrito 15. Según esta explicación, en verdad se refería a 15 porque vamos a una opinión de Bechamay y el caso fue que colectó el 15. La historia fue, en vez de que agarró el 1, no agarró el 1 Rabbi Akiva, sino agarró el 15. Así opina esta explicación. Y la Hanatá fue antes del 15 y la Lequitá, la recolecta, fue después. Y la pregunta es si vamos según la Hanatá en Etrog o según la Lequitá. Y esa es la duda que tenía, por eso tuvo que sacar dos mazos. Sigue diciendo la Gemara. Amarra Barabuna. Hasta de Amarra Pangamil Etrog Ajar Lequitato y Suro. Que Yarak Rosh Hashanah Shelo Betishre. Dice la Gemara. Ahorita que vimos que Rabban Gamliel dice que el Etrog, ¿sí? ¿Qué opina Rabban Gamliel? Que el Etrog va según qué? Según el momento de la lequitá, que lo comparamos a la verdura. Que vamos según el momento de la recolecta y no según el momento de la janatá. El resto de las frutas de árbol vamos según el momento de la janatá, cuando cae la flor y comienza a crecer la frutita. Que si fue antes del comienzo del año, vamos según el año anterior, y si fue después, según después. ¿Sí? Sin embargo, en Yeracó vamos según el momento de la recolecta, que si la recolecta fue antes del comienzo del año, entonces vamos según el año anterior, y si fue después, vamos según el año nuevo. Se dice la Gemara, cuando Rabban Gamliel viene y me dice que le troco vamos según el momento de la recolecta, significa que ¿qué? Significa que vamos según que lo comparamos a la verdura. Dicen, si lo comparas a la verdura, compararlo a la verdura también al segundo punto. ¿Cuándo es el comienzo del año de la verdura? Como vimos anteriormente, el 1 de Tishrei. De la misma manera que tú lo comparas, ¿qué es lo que fija, qué pertenece al año anterior, al año próximo? Lo comparas a verdura, igualmente lo comparas a verdura para el comienzo del año. De la misma manera que el comienzo del año para verdura es el 1 de Tishrei, igualmente el Etrog, según esta opinión, va a ser el comienzo del año el 1 de Tishrei. Y no como el resto de las frutas de árboles, que es el 15 de Shevat o el 1 de Shevat según Bechamay o según Bet Hillel. ¿Sí? No, pues según Bet Hillel 15 según Bechamay 1, eso es en el resto de las frutas, pero en este caso específico, Etrog, ya que lo comparamos a verduras, repito para que esté claro, ya que lo comparamos a las verduras respecto al tema de que lo que fija, si pertenece a un año, al año después o al año anterior, ¿qué es lo que fija el momento de la recolecta? ¿Lo comparamos a qué? A la verdura. Igualmente, lo comparamos a la verdura para el tema de comienzo del año, que es el 1 de Tishrei. Y no, ni el 1 de Shevat, ni el 15 de Shevat. Dice la hermana Meiti, no me cuadra, Bishimon Ben Lazar Omer, Liket etrogreb hamisha asar bishvat, achelota bo Hashemesh, וחזר וליקט משתבוא השמש, אין תורמיהו מעשרים מזה אל זה. לפי שאין תורמיהו מעשרים לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש. הייתה שלישית נכנסת לרביעית, שלישית מעשר ראשון ומעשר עני, רביעית מעשר ראשון ומעשר שני. Dice la Gemara, Man shaman de Aziz Batar le quitará Bangamel, Bekatani Shevat. La Gemara hace una pregunta, está escrito en la vareta que acaba de ver lo siguiente. Está escrito lo siguiente, ¿qué pasa a una persona que recolecta, escuchen bien el caso, un etrog en la víspera del comienzo del día 15 de Shevat? ¿Sí? Y luego, después que ya es el 15 de Shevat, que es el Rosh Hashanah de las frutas de los árboles, que dice Bet Hillel, que así es el Ajá, él vuelve a colectar otro etrog. Dice la vareta esta, no puedes sacar maaser, mejor dicho, tienes que sacar maaser de lo que sacaste antes del 15 con lo de antes del 15 y después del 15 con lo después del 15. ¿Sí? Así dice esta baraita. Igualmente, si te encontrabas antes del 15 era el tercer año y después del 15 es el cuarto año, ¿sí? Del ciclo de la Shemitah, entonces en ese caso dice la Gemara, si colectaste, ¿sí? Se colectaste el tercer año, final del tercer año, pues tienes que sacar maaser terumá, maaser rishon y maaser ani. ¿Sí? Como la regla que es siempre el tercero y el sexto es maaser ani. Y si fue en el cuarto, entonces en ese caso
vas a tener que sacar ¿qué? Maaser Rishon, Terumá, Maaser Rishon y Maaser Sheni en vez de Maaser Ani. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿qué vemos aquí? Que todo depende de qué, del momento que colectas. ¿Quién opina eso de colectas? ¿Quién opina así? Rabban Gamliel. Y aún así está escrito que ¿qué? Que cuándo es el comienzo de año, cuándo es en qué depende, cuándo colectas antes o después, cuándo es el comienzo de año, 15 de Shevat. Así dice al principio la baraita, que si colectaste antes del 15 de Shevat, pertenece al año anterior. Y si colectaste después del 15 de Shevat, pertenece al año que viene, al año posterior, al año nuevo que está entrando. Significa que ¿qué? Está hablando Tenetrog y aún así está escrito Meforash en esta baraita que el comienzo de año para Tenetrog es 15 de Shevat. Se pregunta la Gemara, ¿cómo tú antes me quisiste decir, tú Rabbarabuna me quisiste decir, que ya que Rabban Gamliel te compara el Etrog a las verduras, que lo que fija es el momento de la colecta? Entonces también lo comparamos a las verduras, que el comienzo de año es el 1 de Tishrei. Está escrito Meforash aquí que cuando es, que es el 15 de Tishrei, aunque vamos según la colecta. O sea, aunque sea la opinión de Rabban Gamliel, porque tiene que ser la opinión de Rabban Gamliel, porque es el único que dice que vamos según la colecta, aún así decimos que el comienzo de año cuando es el 15 de Shevat Meforash y no el 1 de Tishrei. Por lo tanto, dice el Aitmar, Aji Itmar. Amarra Barabuna, Avalgav de Amarra Bangamil, Etrog, Ajale Kitaki Arak, Rosh Hashanah Shelo Shevat. Por eso tenemos que decirte que en verdad la intención de Rabba Barabuna es decir lo contrario. Que aunque comparamos el etrog, que es un árbol de una fruta del árbol, lo comparamos a una verdura respecto que lo que fijan más es el momento que colectas, aún así no lo comparamos para el comienzo del año. ¿Por qué no? Porque respecto a verduras es el 1 de Tishrei y respecto a etrog decimos que es igual al resto de las frutas de los árboles, que es el 15 de Shevat, como acabamos de ver en la baraita. Seguimos. Maishna hatam de Katani y Maitashnia nijneset la shlishit, u Maishna haka de Katani y Maitashishit nijneset la revit. Milta agaburje kamashmalan, de troca shele yeda. Veidi de memashmesh bekule yoma beshvirit, lotain pere atlatin shanin. Dice la Gemara algo entre paréntesis. La Gemara dice solo para entender por qué esta baraita que acabamos de mencionar, en la segunda parte me dice, ¿qué pasa si estábamos en la tercera entrando al cuarto año? En el tercer año entrando al cuarto año, y tú viniste y colectaste. Entonces digo la baraita, si colectaste en el tercero, entonces tienes que sacar maaser según el tercer año, que es terumá, maaser rishon y maaser ani. Y si sacaste después de que entró el cuarto año, entonces vas a tener que sacar en vez de maaser ani, maaser sheni, o sea, terumá, maaser rishon y maaser sheni. ¿Sí? Dicen, mira, siempre nosotros cuando dijimos estos años, siempre hasta ahorita estuvimos hablando de que te encuentras en el segundo año entrando al tercero. ¿Por qué esta baraita cuando te habla de trog te dice un caso de tercero entrando a cuarto? No hay diferencia, pero siempre el caso es segundo entrando a tercero. ¿Por qué aquí tú me dices tres entrando a cuatro? ¿Por qué me cambiaste? Dice la Gemara, no es una pregunta, o sea, no es una pregunta que es contradictoria. ¿Sí? En verdad es lo mismo si te hablo de 2 entrando a 3 o 3 entrando a 4, pero ¿por qué siempre el ejemplo es 2 entrando a 3 y aquí siempre es 3 entrando a 4 y aquí me mencionas que es 3 entrando a 4? Y se te voy a explicar por qué. Porque aquí, como dijimos, te estoy hablando en etrog. Y la baraita te quiere enseñar de que en etrog, cuando alguien toca y manosea el árbol de etrog, daña a la fruta del etrog. Y por lo tanto, cuando te encuentras en Shevit, que es el séptimo año anterior a esos años que estamos hablando, que es Hefker, que no puedes trabajarlo y es de todo el mundo, que hace todo el mundo, se mete a los campos y agarra y toca y manosea. Para enseñarte que el manoseo es malo y puede perjudicar al árbol 3 años en sacar el etrog. 3 años, y por lo tanto no te puedo decir que estamos hablando de un caso que está en el segundo, posterior a la Shemitah anterior, posterior al séptimo anterior, ¿sí? En segundo, entrando a tercero, porque todavía no hay etrogim saliendo en esa época, porque una vez que se manusearon, puede tardar hasta 3 años. Por eso tengo que hablar en qué caso, que estás en el tercero, entrando al cuarto. O sea, para enseñarte básicamente que el manuseo, lo que es tocar todo el tiempo el árbol, el tronco mientras que está creciendo, eso daña al árbol. Por eso la baraita se estaba mencionando que estamos en un caso de tercero o cuarto para enseñarte eso, pero en verdad siempre el ejemplo es 2 a 3 y por eso siempre se agarró ese ejemplo, menos en el caso del etrog, que se agarró de 3 a 4 para enseñarte este punto de que efectivamente cuando alguien toca y manusea mucho esto, puede perjudicar el crecimiento del etrog. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.